Bien, amados hermanos de tu canal Recupera tu Salud, gracias por seguir los temas de la verdad presente. Hoy tenemos, con la ayuda de Dios, un invitado muy especial y él va a aclarar, ¿verdad?, cuán abarcante es el perdón de Dios. Vamos a ver si es cierto que después que usted conoce y por alguna razón cae, si es verdad que está perdido o si usted puede obtener el perdón de Dios. Así que no se pierda este poderoso mensaje con el doctor Alan. Él está conectado desde Honduras con nosotros y yo sé que este mensaje va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que en breve retornamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, mis amados, lo prometido es deuda. Ya yo estoy aquí con mi querido hermano, el doctor Alan, que va a tener el poderoso mensaje, a quien quiero darle la bienvenida aquí al canal Recupera tu Salud. Buenos días, Alan, ¿cómo te encuentras? Hola, hermano Sandy, muy bien, gracias a Dios, un gusto poder estar en su canal y gracias al Señor por la oportunidad y a usted por la invitación. Qué bueno. Bueno, nuestro canal siempre está abierto ¿verdad? Para llevar la verdad. Hablamos de la verdad presente, pero la verdad presente es abarcante. Yo creo que el perdón de Dios forma parte de la verdad presente porque el perdón de Dios está continuo todos los días. Y gracias a Jesucristo y a ese perdón, hoy usted y yo tenemos la oportunidad de que si hemos fallado, levantarnos y tratar de no fallar, ¿verdad? Bien, pues Amén. vamos a tener una oración. ¿Qué le parece para que tengamos este tema? Voy a permitirle al doctor Alan que tenga la oración para que inicie el tema de hoy. Claro que sí. Oremos. Nuestro amoroso Padre, nuestro Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos su nombre en esta hora y elevamos nuestro corazón muy humildemente a usted para que nos dirija en este solemne, importantísimo estudio. Señor eterno, deme sabiduría e inteligencia para saber explicar a mis hermanitos y que el Santo Espíritu sea el que confirme estas verdades en sus corazones. Bueno, Se lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bien, pues el tiempo, hermano, corre, el tiempo es suyo. Vamos a desarrollar este tema. Adelante. Gracias, hermano. Vamos entonces a tratar de compartir la pantalla. No sé si me habilitó ya la opción. Sí, está habilitada, hermano. Ok, ok, ok. Excelente. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, nítida, se ve nítida, mi hermano. Perfecto. Bueno, para empezar, aclarar de que tengo mucho aprecio y respeto por mis hermanos que han presentado la posición ya expuesta aquí en su canal. Al pastor Víctor no lo conozco, pero me da la impresión que es un buen hombre, un hombre sincero, y deseo su salvación y es mi hermano. El hermano Nelson, que también ha predicado en su canal, con él he tenido un poco más de contacto y le tengo mucho aprecio y considero que también es una persona sincera. Pero podemos ser sinceros y estar captando de manera inadecuada algunos puntos. Y estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, donde si no estamos atentos a estudiar la Biblia por nosotros mismos, vamos a ser desviados por alguna fase del error, ya que el enemigo de las almas tiene engaño para todas las clases, tanto para los que les gusta el libertinaje, como para los que queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, sabemos que la sierva del Señor dijo que Satanás nos podía llevar a uno u otro extremo, el libertinaje o el fanatismo. Entonces, por eso tenemos que tener sumo cuidado
y cuando yo escuché el tema de mis hermanos me llamó mucho la atención porque indudablemente creo, hermano Sandy, que Dios nos quiere llevar a la impecabilidad. Eso es innegable. No estoy aquí para dar licencia al pecado, sino para amonestar acerca del peligro de pecar deliberadamente. Pero, sin embargo, me preocupó escuchar algunas cosas. Escuché al pastor Víctor y una de las cosas que me preocupó es cuando él dijo, hay algunos que salen tratando de refutar lo que la Biblia dice usando a Elena White. Y la Biblia sola debe ser nuestro fundamento. Entonces, ¿por qué me preocupó? Porque cualquier adventista que ama este mensaje y lo conoce sabrá que no hay contradicción alguna entre el espíritu de profecía y la Biblia. Y siempre que yo he escuchado esa expresión de decir que solo es la Biblia y bueno, prácticamente dar a entender Ellen White no puede ser determinante, es para tratar de conservar las opiniones propias que se han adquirido y de repente se ha chocado con los escritos de la hermana White donde refuta lo que ellos piensan. Entonces, como se vuelve un problema, hay que quitarla del camino. Entonces, eso mismo sucede en nuestra amada iglesia con nuestros líderes. ¿Por qué el menosprecio al espíritu de profecía? Usted lo sabe, he escuchado que usted lo ha predicado. Precisamente porque el espíritu de profecía derriba las posiciones erróneas que ellos mantienen. Entonces, cuando él dijo esto, me preocupó muchísimo. Y comencé a estudiar el tema. Vi su presentación y muy buena, usted aclaró muchos puntos. Y ahora solo quiero hacer humildemente una acotación, un agregado al tema que usted ya presentó para ampliar ante mis hermanos cuál es la verdad. No debemos creer a un hombre. Lo que les voy a presentar, estúdienlo, revísenlo por ustedes mismos y el Espíritu Santo les va a confirmar que es la verdad. Bien. El perdón de Dios, ¿cuán abarcante es? ¿Hasta dónde alcanza el perdón de Dios? ¿Hay un límite? Es cierto que luego de que hemos conocido la verdad y pecamos, ya no hay perdón. Vamos a aclarar aún más en esta oportunidad esa temática. Mis hermanos sostienen que cuando se trata de refutar y de aclarar que hay perdón aún luego de haber conocido la verdad, ellos dicen, no, son los que quieren seguir pecando y defender el pecado. No es cierto en todos. Lo que pasa es que nos preocupa porque evidentemente sabemos que somos débiles, que nuestro corazón es dado al mal fácilmente y que hay un proceso en el cual Dios nos está enseñando, nos está puliendo, pero a veces fallamos y sin darnos cuenta, o a veces a sabiendas de que algo está mal, perdemos la paciencia, por ejemplo, y luego decimos, oh Señor, perdón, no debía haber hablado de esta manera. Y sin embargo, sostener que para esos pecados entonces ya no hay esperanza, entonces es lo que preocupa realmente. No estamos hablando del pecado deliberado, de tirarse al mundo a pesar de conocer la verdad, sino cuando está... Doctor Sí. Alan, no quiero interrumpirlo una vez comience el tema, pero mientras hablaba, voy a tomar solamente esta partecita. Me gustó mucho la introducción. Y es que cuando adoptamos esa actitud de decir que después que hemos conocido y caemos ya no hay perdón, eso echa por tierra lo que el don profético habla, porque la mensajera del Señor dice que el proceso de la santificación es un proceso que no es de un solo día, es continuo. Exactamente. Y lo vamos a ver. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno al tema. Vamos a repasar algunas cosas que ya han sido presentadas. Perdón. Am,
Ok. Antes de ver la gravedad del pecado de rebelión abierta, vamos a repasar un poquito para no perder la secuencia de lo que nos habla la palabra de Dios en Números 15, 28 y 29. Sé que se ha tocado en los temas presentados. Se habla del pecado de ignorancia, versículo 28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Entonces aquí, cuando dice por yerro, la palabra traducida como hierro en la Reina Valera 60 es shegagá. Ahí está el número en el Strong que la pueden buscar. Significa falta o transgresión inadvertida por accidente, un error, ignorancia. Indudablemente que se refiere a eso. Bien, pero tenemos en el versículo 30 de Números 15, 30 y 31 la descripción de otro tipo de pecado. Este pecado es el cometido a sabiendas, voluntario, pero tiene unas características muy especiales que no debemos pasar por alto y que nos van a ayudar a entender cuál es el meollo del asunto. Si en verdad hay perdón para el pecado voluntario, el pecado de debilidad, y lograr hacer la diferencia entre lo que es el pecado abierto de soberbia ante Dios y lo que es el pecado aún a sabiendas a veces, pero es por debilidad. Leemos el texto. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, o sea, lo insulta, lo blasfema, es una ofensa tremenda a Dios, pero recordemos que dice que hiciere algo con soberbia. Notemos que el texto, yo creo que Dios es muy claro en su palabra. Si se refiriera a todo pecado a sabiendas, diría cualquiera que haga algo con pleno conocimiento, entonces ultraja a Jehová, esa persona debe ser cortada, debe ser muerta, debe ser eliminada, no hay perdón para ella. Pero la Biblia no hace ese apunte, ese señalamiento, sino que comienza diciéndonos con soberbia, la soberbia está de por medio. Eso es algo a tomar en cuenta. Entonces, tenemos aquí, cuando dice con soberbia, en el idioma original, allí tenemos la palabra que se usa en hebreo y significa hacer alarde, enaltecimiento, enorgullecerse. Entonces comprendemos que es cuando alguien conoce plenamente la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero igual dice, yo lo sé, pero lo voy a hacer igual porque yo quiero. En el original la palabra significa elevarse, acrecentarse, como vemos ahí los significados. Entonces, por eso popularmente se le llama hacer algo con mano alzada. Yo sé que Dios dice esto, pero igual yo lo quiero hacer y lo voy a hacer porque a mí me gusta. Importante a tomar en cuenta. El versículo 31 dice que esta persona que realiza este acto de esta manera, lleno de orgullo, de enaltecimiento, tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Por favor, no olvidemos esto porque es importante cuando leamos el texto, aquel texto famoso de Hebreos donde dice, si pecamos voluntariamente luego de haber obtenido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio. Pero es que no debemos quedarnos allí. Vamos a ver lo que sigue diciendo el texto y cómo tiene directa relación con lo que está describiendo aquí. Es un pecado voluntario, pero no cualquiera.
es hecho con un enaltecimiento y soberbia ante Dios que lo ofende, y es como tirar los escritos sagrados del Señor a un lado y decir, yo lo sé, pero me vale, quiero hacerlo. Bien. Tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Ya la Biblia nos advierte, Proverbios 13:13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. No es cosa pequeña, no es cosa vana el menospreciar lo que Dios ha dicho. Eso es algo muy grave. Enteramente será cortada esa persona, eliminada del pueblo, ya no había perdón, y termina diciendo, su iniquidad caerá sobre ella. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta, porque leemos los textos muy apresuradamente y no analizamos los detalles. Siempre lo he dicho, en los pequeños detalles de la Biblia, de los textos bíblicos, hay grandes verdades. Detengámonos y analicemos. Cuando dice su iniquidad caerá sobre ella, tenemos que entender qué es iniquidad. ¿Es lo mismo que un pecado ocasional? No es lo mismo y lo vamos a ver. Yo hago la pregunta. Esta persona que llegaba a cometer este pecado terrible, tan grave, llegaba a esto luego de pasar un proceso, había una situación que le llevaba a esto tan grave, o era algo que se daba súbitamente, que de repente alguien andaba fiel a Dios, obedeciendo, y mañana, después de haber sido fiel, mañana decía, ya me cansé de obedecer a Dios y me voy a echar al mundo, a las manos del diablo. ¿Podía suceder esto así? ¿O había un proceso, algo que estaba sucediendo en el corazón de esta persona? Eso es lo que vamos a ver. Porque usted sabe, mi hermano, lo que se ha dicho y se da a entender es que aquí está hablando de que es una persona que ha conocido la verdad y de repente falla. Entonces, ya conocías la verdad, fallaste, y entonces se aplica eso a tu vida. Y pueda que estabas andando bien ante Dios. ¿Es esto así? Porque se ha dicho, los hermanos han tratado de explicar, bueno, hay gente angustiada al haber escuchado los mensajes de ellos. ¿Y qué pasa entonces con lo yo he estado pecando desde que me bauticé? Y ellos explican, bueno, es que eras ignorante y ahora que conoces la verdad del cuarto ángel, entonces ahora tienes otra oportunidad. Pero bueno, está bien, supongamos, entendemos eso. Pero luego de que lo entendiste y que sabes que ya eres responsable, cometiste un error el siguiente día. Vas a entrar en pánico porque ahora ya no eres ignorante, pero fallaste, tu debilidad, la debilidad de tu corazón te traicionó y fallaste. Entonces entiendo por qué hermanos le han llamado a usted angustiados, sintiéndose perdidos, pero les digo, tengan esperanza de que a la ley y al testimonio en este tema vamos a terminar de aclarar que no es así como se ha presentado. Entonces, esta situación no llega súbitamente, porque sabemos que si alguien se mantiene en el camino de justicia, la Biblia enseña de que no puede pecar deliberadamente. Es importante iniquidad. Veamos lo que significa, porque dice que su iniquidad caerá sobre esa persona. Estuve investigando de dónde viene la palabra iniquidad. Y la palabra iniquidad viene del latín iniquitas, iniquitatis, compuesto, es una palabra compuesta por in, que significa sin, y aecus, que significa justo, equilibrado.
Interesante porque literalmente entonces podríamos definir iniquidad sin justicia, ¿no es cierto? Porque in significa sin, o sea, careces. Y el resto de la palabra en latín significa justo e equilibrado. Entonces, literalmente sería sin justicia. Entonces, iniquidad, el término nos está diciendo que es una situación donde tú y yo hemos decidido vivir sin justicia, vivir impíamente. Entonces ya vamos entendiendo que esta situación de llegar al pecado de soberbia no es algo súbito. Oh, ya conoces la verdad, fuiste bautizado, ahora conoces supuestamente la verdad del cuarto ángel, como mis hermanos dicen, y fallaste, entonces eres desechado. No es así. Vivir sin justicia, eso es iniquidad. Y les adelanto, y lo vamos a ir viendo, iniquidad es el pecado acariciado en nuestra vida. Al estudiar ampliamente esto, lo vemos claramente en la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando dice que esta persona que peca con soberbia, la iniquidad cae sobre ella misma, o sea, no hay sacrificio, no cae sobre el inocente hijo de Dios, sino sobre sí mismo. Esta persona ha venido albergando el pecado en su vida, lo ha venido acariciando y disfrutando hasta llegar aquí. Seguimos leyendo. En la Biblia, la iniquidad se refiere a una condición persistente de pecado, una tendencia repetitiva hacia el mal que requiere intervención divina para ser rota. No es solo un acto injusto como el pecado puntual. Entendemos que el pecado puntual es un pecado aislado. Estás en el camino de Dios, pero fallaste porque Dios te está limpiando, te está purificando. No querías fallar. No estamos hablando aquí de deleitarte y que tú quieres. A menudo no queremos fallar al Señor, pero nos traiciona nuestro corazón. No está hablando de iniquidad de un pecado puntual, un pecado aislado, sino de una inclinación continua hacia la injusticia. Evidentemente, analizábamos de dónde viene el término y que significa sin justicia, vivir sin justicia. Y es el patrón, no solo el error, el patrón. Un patrón es algo que se viene dando en tu vida. No es un error por allí. Es algo que se viene dando, que tú has albergado y te lleva a una rebelión grave a Dios. ¿Está claro? Yo creo que está bastante claro. Continuamos. Recordemos el ejemplo, o más bien lo que nos describe la palabra de Dios en Éxodo 34, 7. En respuesta a la petición de Moisés, muéstrame tu gloria, le dice al Señor, el Señor proclama su nombre y describe su carácter. Es una descripción de su carácter. Tengo un tema donde explico en detalle que la gloria de Dios es su carácter, la gloria de Dios es su amor, la gloria de Dios es su nombre y la gloria de Dios es el sello que es puesto en la frente. Es lo mismo. El ángel de Apocalipsis 18, que la tierra será alumbrada con su gloria, el cuarto ángel precisamente del que hacen énfasis mis hermanos, el foco del mensaje del cuarto ángel no es un mensaje de temor. Si nos quedamos que es nada más si pecas te pierdes, cometemos un grave error. El foco del mensaje del cuarto ángel es el amor de Dios, la revelación del amor tan inmenso de Dios. Es el mensaje de la justicia de Cristo, que es el que cambia los corazones, enternece los corazones. Si nos quedamos solo, estoy predicando el mensaje del cuarto ángel, esta es la verdad. Si pierdes después de haber sido convertido, estás perdido. Si pecas después de haber sido convertido, estás perdido. Nos quedamos cortos. Siempre hay una advertencia de Dios ante la gravedad del pecado. Pero el foco del mensaje del cuarto ángel no es ese. Perdón, mis hermanos, yo espero que mis hermanos entiendan, yo les quiero. Pero el foco es el amor de Dios.
Entonces recordemos, el Señor dice, describiendo de sí mismo, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vamos a ver más adelante lo que es la rebelión abierta, algo muy grave, que en hebreo es la palabra pesha, que significa romper un pacto y tirarte de entero al mundo, olvidarte de Dios. Pero es interesante, dice que Dios perdona la iniquidad. Sin embargo, en el texto de Números 15, 30 y 31 nos está diciendo que a esta persona la iniquidad cae sobre sí misma. En Éxodo 34, si dice que perdona la iniquidad, es porque la iniquidad cae sobre alguien más, el sustituto, el Hijo de Dios. Pero en esta persona que peca ofendiendo a Dios con soberbia, no hay un sacrificio que pueda cubrir ese pecado. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora noten, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es interesante, nos habla de que Dios perdona la iniquidad, que Dios perdona aún la rebelión grave. Si tu corazón no ha ido muy lejos, no ha pasado la línea de no retorno de cometer el pecado imperdonable, Dios hará por rescatarte si te humillas, como el caso de David, que vamos a ver en otra oportunidad, si tenemos la oportunidad, explicar el caso de David, porque se ha dicho que era un hombre impío y que se volvió justo hasta después del pecado con Betsabé. Eso es falso. David era un hombre justo que pecó gravemente y Dios le rescató. Pero hay gravísimas consecuencias de llegar hasta eso. Tú y yo no queremos llegar a eso. Luego hablaremos de eso. Entonces, que nos quede claro, Dios perdona la iniquidad, el pecado acariciado, si hay arrepentimiento genuino. Aún la rebelión, el pecado. Pero está el contraste aquí, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Malvado, el término se refiere a una persona que se deleita en el mal, que está lleno del mal, que practica el mal continuamente, el malvado, el que peca deliberadamente, no será tenido por inocente por el Señor. Y ya explicamos, para llegar a este grave pecado descrito en Números, es un proceso donde tienes que albergar iniquidad, pecado acariciado que te lleva a esto. Sigue diciendo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, ¿qué significa cuando el Señor dice hasta la tercera y cuarta generación? Nos está hablando de su perdón. Pero cuando dice hasta la tercera, hasta, ¿qué nos está señalando? Nos está señalando un límite, ¿no es cierto? Hasta la tercera y cuarta generación. Esta expresión nos debe hacer entender que la misericordia de Dios tiene un límite. Por eso les dije, el tema no es para decir, relájate y peca. Cuidado, cuidado. Recordemos, a Israel el Señor no lo introdujo a la tierra hasta pasados 400 años. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido, no se ha completado la maldad del amorreo. Dios da un tiempo de gracia aún a los pueblos y como individuos también es igual. Entonces, cuidado, tenemos que terminar con el pecado en nuestra vida, yendo al Señor, entregándonos plenamente, porque no es seguro seguir pecando. La iniquidad es un retroceso en la vida espiritual. Y existe siempre el riesgo al pecar voluntariamente, y lo iremos comprobando, de pasar la línea de no retorno y el corazón se endurezca tanto que no haya más perdón. No porque Dios no quiera perdonarte, sino porque ya no sientes necesidad. Bien. El conflicto de los siglos, página 48, párrafo 1.
Miren qué interesante, hablando de la iniquidad. Esto nos confirma aún más lo que hemos estado hablando. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Está clarísimo. Si dice que secretamente daban cabida a la iniquidad, es el pecado secreto acariciado. Es cuando profesamos una cosa, nos ponemos un manto de santidad, pero en secreto vivimos conforme al mundo, deleitándonos en todo lo que el mundo o en parte de lo que el mundo ofrece. Entonces, para que no quede duda, iniquidad es el pecado acariciado. Entonces, podemos concluir lo que ya hemos venido reafirmando. La persona que cometía el pecado de soberbia, que iba muy lejos, para el cual no había sacrificio, que era cortado del pueblo, no era un pecado ocasional como se quiere hacer ver. Cuidado que el pecado voluntario te excluye de la misericordia de Dios luego que conoces la luz. No es así. Era un proceso en que se albergaba pecado en la vida a sabiendas de lo que Dios pedía, hasta que llegabas a una gran rebelión de menospreciar completamente el pacto de Dios. Que quede claro eso. El Camino a Cristo, página 57, párrafo 3, nos dice: el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es de lo mismo que estamos hablando. ¿Cuál es el hábito en tu vida? ¿Cuáles son los hábitos? Lo habitual es que busques al Señor, busques su rostro. Fallas a veces porque tu corazón es débil. Eso es diferente. Entonces, el carácter no se puede decir que eres un hombre impío. Pero si tus hábitos son meterle basura a tu mente, deleitarte en el mundo continuamente, y bueno, también profesas servir a Dios y te crees que estás bien, entonces se puede decir que eres un hombre impío que finge hacer la voluntad de Dios. Entonces, que nos quede claro, el carácter no se define por las obras buenas o malas, porque también obras buenas, hay moralistas que hacen obras buenas, pero su vida es un desastre, no temen a Dios. No son las obras buenas tampoco las malas. ¿Por qué ella escribió esto? Sencillamente porque si estamos buscando a Dios de corazón, la Biblia enseña y el espíritu de profecía enseña que a veces nuestro corazón nos traicionará y fallaremos. Pero cuando la Biblia dice abogado tenemos para con el Padre, está diciendo lo que estamos leyendo. Los hermanos han querido, como usted dice, poner teología allí para darle otro matiz. No está queriendo decir eso. Pero la verdad es que sí está queriendo decir eso. ¿Porque Alan lo dice? No. Porque la palabra de Dios lo dice. Lo iremos viendo. Sabes, Alan, que cuando grabé el tema sobre la santidad se me olvidó poner una cita y ahora tú me la acordaste, donde la mensajera dice que cuando Pedro le dijo al Señor, yo iré a la cárcel contigo y hasta la muerte, dice la mensajera que Pedro lo dijo con sinceridad, que estaba, que no lo dijo de que con arrogancia, no, que lo dijo con sinceridad, pero no se conocía a sí mismo. Exactamente. Pero Dios tuvo gran misericordia de Pedro y sabemos que él fue transformado. Decía, hacer un paréntesis porque estábamos hablando de Pedro. Uh-huh. Es interesante, algo muy vital de entender que todos necesitamos entender para llegar a una experiencia superior en nuestro caminar con Dios. Lo que transformó plenamente la vida de Pedro es cuando vio
al Cristo sufriente a los ojos. Lo que a nosotros nos hace falta, porque nos hemos preguntado, por lo menos yo lo he hecho, ¿qué hace falta? ¿Por qué todavía hay cosas en las que me equivoco? Y que tengo que pedirle perdón a Dios y llorar. Creo que lo que cambia la vida de la generación victoriosa es meditar en Cristo crucificado. Es tan profundo porque ahí por superficialmente hemos escuchado, sí, Cristo murió por nosotros, lo hemos leído, pero es que necesitamos meditar la gran verdad que hay allí. Apocalipsis 7 dice que los que están vestidos de ropas blancas han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Las ropas representan nuestro carácter, nuestra mente, que está sucio. Ellos las lavaron en la sangre del Cordero, o sea, meditando en el sacrificio de Cristo. Un paréntesis, algo muy importante, de lo cual estoy por comenzar una serie sobre justificación por la fe, que vamos a hablar de ello. Bueno, continuamos con nuestra temática. Hablábamos de la iniquidad. Tenemos algunos ejemplos de iniquidad en la Biblia. Vamos a ver. Hay muchísimos textos, pero elegí solo algunos que me parecen muy importantes. Salmo 7:14 nos dice: He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. En este texto encontramos cuál es el proceso para que una vida termine arruinada y manifestando el pecado abiertamente. Se compara como cuando una dama queda embarazada. Lo primero es la concepción, ¿no? El espermatozoide que provee el caballero se encuentra con el óvulo de la mujer, ocurre la concepción cuando se une. Entonces la Biblia lo está aplicando al proceso cuando el mal entra en nuestra vida. Cuando el mal entra a la mente y no lo expulsamos, sino que comenzamos a meditar, hay concepción de maldad. La iniquidad, cuando se preñó de iniquidad, dice, ya es un desarrollo del embarazo. Es cuando ese mal que entró a tu mente, comienzas a pensar en ello todo el día y todos los días. Estás acariciando el pecado en tu vida. Y el resultado es una vida de engaño, de ofensas a Dios plenamente. Vemos qué interesante lo que nos muestra la Biblia. Tenemos este texto tan importante en esta temática, Daniel 9:24, cuando a Daniel se le explica la profecía de las 70 semanas, que la profecía de las 70 semanas era el tiempo de gracia para el pueblo elegido. No era esto refiriéndose a gente impía que no ha conocido la verdad. No, es gente que era depositaria de la verdad, tenía la verdad. Entonces, por eso es interesante, porque veamos lo que dice el texto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Este es el chance que tienen, este es el plazo, el tiempo de gracia. Y note que dice tu santa ciudad. Santidad, el término es apartado para Dios. Hermano Sandy, claramente esto está dirigido no para impíos, sino para gente que se había convertido a Dios, que estaba siguiendo la verdad de Dios. Esto es clarísimo. Para tu santa ciudad, y dice, para terminar la prevaricación, que en breve vamos a ver lo que es prevaricación y está relacionado con el asunto de si hay sacrificio para pecados intencionales. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aquí está la iniquidad.
Es el mismo término en hebreo mencionado en Números 15, 30 y 31, donde dice que el que pecó con soberbia, la iniquidad va a caer sobre el mismo. Es el mismo término, pueden revisarlo. Sin embargo, aquí se está refiriendo, ya vimos en Éxodo que Dios perdona la iniquidad, pero aquí se está refiriendo a Dios hablándole al pueblo de que tienen la oportunidad para que sea limpiada su iniquidad. Entonces, lo mismo en lo que estuvo involucrado el que comete el pecado de gran soberbia, de gran ofensa para Dios, resulta que esos atributos que se mencionan en ese contexto de gran rebelión, Dios sí los perdona. Sí los perdona. Pero el problema, como vamos a ver, es que esto, al persistir, te puede llevar al estado descrito en Números 15, 30 y 31, donde no hay vuelta atrás. Pero no es que Dios no lo perdone. Has estado acariciando un pecado y el Espíritu Santo está hablándote y dice, no deberías hacer esto. Eres un predicador o vas a la iglesia. No debes hacerlo, estás ofendiendo a Dios, pero te gusta. Y el Espíritu Santo sigue luchando. Por eso es que antes del diluvio encontramos en Génesis que dice, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el Espíritu Santo contiende con nosotros, porque Él entiende, el Señor entiende que el pecado es disfrutado en la mente del ser humano pecador. Somos atraídos como un imán que nos atrae y el Espíritu Santo está luchando. Si Él nos desechara plenamente porque ya conocimos lo que Él demanda y por la debilidad caemos, no habría esperanza. Pero Dios es un Dios misericordioso. Entonces aquí al pueblo elegido, que ya conocía la verdad, interesante que le está diciendo, tienes la oportunidad para que sea expiada la iniquidad, el pecado voluntario que has estado cometiendo. Y ellos ya conocían la verdad, depositarios de la verdad, el pueblo elegido. Veamos unos textos más. Este, hermano Sandy, en Miqueas 7, 18 y 19, es uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia. Conmueve mi corazón. Y esto debe darnos esperanza y comprender un poco más el gran Dios maravilloso que tenemos. Dice Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice aquí, olvida el pecado de los impíos que no conocían a Dios, del remanente, del elegido. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria sea a Dios. Hermano, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si dice volverá a tener, es que la tuvo ya una vez cuando te entregaste a Él, pero le fallaste. Pero si tu corazón está humillado y contrito, Él volverá a tener misericordia de ti. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios. Y este texto en Salmo 19, 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, dice el salmista, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y aquí el término gran rebelión es esta palabra, pesá. Que cuando estudiamos esta palabra, aquí tenemos el significado, culpa, castigo, transgresión,
Básicamente este nombre, dice el diccionario bíblico, indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto de rebelión. Este término hebreo, esta palabra, se considera el término más grave para designar el pecado en la Biblia, porque es cuando se echa todo a un lado, se desprecia a Dios y dice yo me voy con el diablo abiertamente. Entonces el Salmo 19:13 nos está dando algo clave que debemos entender. El salmista dice, preserva a tu siervo de las soberbias. La soberbia de querer hacer lo que yo quiera a sabiendas de que Dios me ha advertido. Recuerdan que es el pecado de soberbia en Números 15, 30 y 31. Que no se enseñoreen de mí. ¿Por qué dice esto, hermano Sandy? Sencillamente porque el pecado acariciado llegará a ser una cadena para usted y para mí. Por eso es que este mensaje no da licencia para el pecado. Simplemente muestra, estamos tratando de aclarar que Dios es misericordioso y que perdona, que quiere salvarte, no te va a desechar. Ahora, nosotros mismos podemos hacer que Satanás ponga una serie de cadenas y ataduras en nuestra vida que sea imposible después zafarnos. Y la gracia se cerró no porque Dios lo quería, sino porque nos lo buscamos, porque el pecado nos arruina la vida. Eso es lo que el salmista está diciendo acá. Ayúdame, Señor, presérvame, preserva, y le pide a Dios porque Él no puede. Nuestro corazón es soberbio, nuestro corazón es dado al mal. Por eso dice, preserva, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No caeré en la gran rebelión, que es lo que puede terminar de sellar mi perdición, que es pesá. Que David cometió precisamente esto. Y cuando hablemos de David, bueno, estoy intuyendo que va a haber otras oportunidades. Amén. Bueno, tenemos que ampliar más este tema para que quede claro. Cuando David cometió, vamos a analizar por qué Dios lo perdonó y vamos a ver también que David estuvo al grosor de un cabello de perderse por la eternidad. Esto no es un juego. En el libro de Amós, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice así: Así ha dicho Jehová. Notemos esto. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y aquí lo traducido como pecado es la palabra pesá. Es la misma, que significa rebelión abierta ante el Señor. Pero noten esto: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Óiganme, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Que se llega a un límite. Se llega a un límite en que no hay vuelta atrás y viene la ira de Dios. No está diciendo aquí que Dios no perdona la rebelión. Perdonó a David. Puede perdonarnos a nosotros, pero es ponernos en un enorme riesgo de llegar por nuestra iniquidad hasta ese estado. Pero aquí está diciendo, refiriéndose a su pueblo, a Judá, por 3 pecados de Judá, y dice, y por el cuarto no revocaré su castigo. Se llegó al límite de la paciencia de Dios. Por eso en Éxodo dice, Dios describiéndose a sí mismo, Jehová, luego que dice es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, que visita la maldad, dice, de los padres y de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hay un límite para la misericordia de Dios. Y sigue diciendo el texto, porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿No es igual que lo que describe del pecado con soberbia en Números 15? Menospreciar el mandamiento de Jehová, ofender el nombre de Dios.
Es igual acá, se llega a un límite, menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Aquí en Proverbios 6, 12 al 15, nos describe al hombre malvado, al hombre impío. Recordemos que en Éxodo el texto decía que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no dará por inocente al malvado. Aquí nos describe a ese hombre malvado, que es el mismo que llegó a ese estado que describe Números 15, 30 y 31, con el pecado de soberbia. Dice así: el hombre malo, el hombre depravado, el que está lleno de maldad, que la practica abiertamente, que ha renunciado a Dios plenamente, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Interesante. Esto es una costumbre hoy en día, principalmente entre la juventud. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a esto, hermano Sandy? Lo que describe el versículo 14. Su micrófono. De continuo al mal, como dice Génesis 6. ¿Cómo le llamaríamos cuando nuestro corazón está de continuo al mal y la persona practica y acaricia el pecado? El término es iniquidad. Entonces, nos está hablando aquí de la iniquidad. Perversidad y en el corazón anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y dice, y no habrá remedio. Esto es lo mismo de lo que nos ha amonestado la palabra de Dios en Números 15, 30 y 31, de llegar a esta condición. Proverbios 29, 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Se puede jugar con el pecado entonces? Dios perdona la iniquidad, la rebelión. Entonces, como Diosito me perdona, ¿puedo seguir haciéndolo? Cuidado. No se puede. El pecado, cada vez que pecamos, es un daño para nuestra vida. Y puede llegar el momento en que se vaya muy lejos y no haya vuelta atrás, no haya medicina, como dice el texto bíblico. Bien, ahora vamos al punto: sacrificio para el pecado a sabiendas. O sea, ¿hay sacrificio para el pecado que se comete con plena conciencia? Yo les expongo lo que he encontrado en mis estudios y realmente no comprendo por qué algunos hermanos han llegado a la conclusión de decir que para ningún pecado a sabiendas hay sacrificio. Vamos a ver un ejemplo aquí. Ahora, no me estoy refiriendo al pecado a sabiendas deliberado, el más grave, al que se llega donde prácticamente estás pasando la línea de no retorno. Me refiero a los pecados de lo que hablábamos al principio, que tienes pleno conocimiento de que es mal, pero tu debilidad humana te traiciona y sabías que no se debía hacer, pero fallaste. ¿Hay sacrificio? Levíticos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Antes de continuar leyendo, tenemos que entender qué es prevaricar. Vamos a ver.
Prevaricar. Ustedes pueden corroborar esta información, buscar en los diccionarios bíblicos, buscar en la web. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar proviene del latín praevaricari, que literalmente significa torcerse al andar o desviarse del surco recto al arar. Estás arando, los surcos van muy bien, pero resulta que moviste la mano a conciencia y los surcos comenzaron a ir pandos o chuecos y te diste cuenta y sucedió. Entonces, torcerse al andar. El núcleo de esta palabra está en varus, que significa torcido o patizambo. Significado actual hoy en día, en el ámbito legal se dice que prevaricar es, por ejemplo, es dictar una resolución injusta a sabiendas, especialmente por parte de una autoridad o funcionario público. En el sentido bíblico, se refiere a desobedecer deliberadamente la voluntad de Dios, actuar con rebeldía consciente o traicionar sus mandamientos. En otras palabras, prevaricar es hacer algo que sabes que no debes hacer, pero sin embargo lo haces. Sería un pecado voluntario. Ahora, la diferencia con el pecado donde está relacionado el término pesá, el pecado de abierta rebelión, es que aquí no has negado abiertamente a Dios, pero sin embargo has fallado, y muchas veces conscientemente. Entonces, vamos a analizar el texto. Luego de decir cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, pone los ejemplos a qué se refiere. Y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. Hermano, es como que le encomiendan a usted. Una persona con su hijo le manda y le dice: hermano Sandy, mi papá dice que le guardes esta computadora, que necesita salir y va a estar seguro en tus manos, y cuando él regrese entonces te la va a pedir. Y luego él regresa y le dice, la manda a traer, y usted le dice: ¿cuál computadora? A mí nadie me ha dado nada. Entonces, ¿sería mentir para apropiarse de la computadora? Y por supuesto sería un pecado consciente. Nadie puede decir de que con inconsciencia se puede hacer eso. Mas esto era dirigido al pueblo de Israel, que los hermanos han dicho, recibieron la Pascua, fueron purificados, fueron convertidos, y por lo tanto no podían pecar, y por eso murieron en el desierto, porque ya a Dios no les pasaba una. No es tanto así como se ha dicho. Si ellos llegaron al pecado de rebelión abierta y tuvieron que morir. Pero aquí se muestra que a ese pueblo que había recibido la ley, Dios todavía da unas reglas específicas acerca de los pecados o de algunos pecados a conciencia. Negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no sabía que robar era malo? ¿Se puede robar inconscientemente? Bueno, hay excepciones, no un cleptómano. Hay excepciones, pero eso es muy raro. Para robar, tomar algo que no nos pertenece, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso le llama la Biblia prevaricación, a sabiendas. O bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y lo jurare en falso. Y mire lo que dice aquí: en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Que Dios entiende que el corazón es dado a fallar, a irse para el pecado. Por eso dicen algunas de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó
o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Clarísimo. Entonces hay un sacrificio acá, que evidentemente representación de nuestro Salvador, para este tipo de pecados en los que el corazón suele caer. ¿Qué entendemos acá? Que Dios tiene compasión de nuestras debilidades. Pero aquí no dice que estas personas abiertamente insultaron el nombre de Dios. Simplemente el corazón engañoso, el corazón dado al pecado, les hizo caer y estaban conscientes, prevaricaron. Pero hay oportunidad. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que bueno, se puede robar entonces y Dios te va a perdonar. Puedes mentir y apropiarte de lo que no es tuyo. No. Recuerden lo que hemos visto. Estas cosas en las cuales Dios tiene misericordia, que no has roto completamente el pacto, seguir cayendo en esto te va a llevar a la rebelión grave. Y la rebelión grave, a menudo no hay vuelta atrás. Entonces ni usted ni yo tenemos licencia para caer en esto. Esto lo estamos exponiendo para que entendamos que si hemos pecado, aunque conocemos la verdad, Dios nos perdona. Y sigues luchando agarrado de Dios, caerás menos en estas cosas porque Dios te va purificando. Realmente, hermano, no lo vamos a leer por el tiempo, pero en Juan 15, donde el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, cualquier pámpano que no lleve fruto, dice que será cortado, pero aquel que tenga fruto, el Padre lo limpiará aún más para que lleve más fruto. Ustedes pueden analizar esto en detalle en sus hogares, y lo que nos está diciendo en Juan 15 es que nosotros podemos en algún momento fallar, tener deficiencias en nuestra vida, pero si estamos conectados con el Señor, hay algo imposible que no puede dejar de suceder. Comienzan a aparecer frutos de justicia en nuestra vida. Hermanos Andy, o hermanos que están viendo el tema, capaz que el Señor dice, mi hijo Sandy, mi hija Carolina, etcétera, cualquier hermano, perdón, que es que me salió un anuncio acá. Tenemos 10 minutos todavía. Subí la manita, Alan, porque está interesante aquí. Fíjate que me llega una idea. Yo estoy leyendo el texto ahí en la pantalla y me doy cuenta de que aquí también hay un verdadero arrepentimiento, porque restituye lo que se robó, devuelve todo y aparte de eso, lleva lo que Jehová le pide, un carnero sin defecto de los rebaños. O sea, hay una actitud de agradecimiento. Oye, este es un tema bien extenso realmente y un tema que nosotros necesitamos, porque si nos ponemos a hablar ahí de todo lo que hay ahí nada más en ese pasaje, ahí hay un arrepentimiento genuino también, que eso es otra cosa que Dios conoce cuando nosotros caemos, aún habiendo conocido, y aunque vayamos a Él, Dios sabe si fuimos con un verdadero arrepentimiento. Exactamente, muy buen punto, gracias. Para hacer esto, hermano Sandy,
Queridos hermanos, para poder hacer esto, restituir es reconocer, he sido un ladrón y te robé. Se necesita humillarte. Si está lleno de soberbia, no, yo no me voy a humillar ante toda la gente ahí. No hay perdón, no hay sacrificio. Por eso es que en Números 15 dice que sería cortado el soberbio. El que ha ido muy lejos no se quiere rebajar. Pero aquí se ha estado pecando a sabiendas, pero todavía no ha sido muy lejos. Hay oportunidad, la sangre de Cristo te alcanza. Y repito, no es licencia para seguirlo haciendo, porque esto te lleva a lo grave. Bien. La palabra usada para prevaricación es la palabra en el original Maal. Perdón, se me fue aquí. Aquí tenemos, vamos a leer brevemente, aquí lo subrayado. Es una acción que una persona a sabiendas comete con motivos egoístas y de mala fe. Y da aquí los ejemplos, algunos ejemplos en la Biblia. Josué desafió a Israel a no seguir el ejemplo de Acán. Acán no cometió, Acán hijo de Sera, prevaricación en el anatema que tomó, sabemos lo que el Señor dijo, no tomen nada de las ruinas de Jericó. Y Acán tomó y vino la ira sobre la congregación de Israel. Entonces, Acán prevaricó. ¿Por qué? Porque sabía que Dios había dicho, no agarren nada, destruyan todo. Pero él escondió la pertenencia, él lo tomó. Entonces, esto nos comprueba que prevaricar es eso, a sabiendas. Entonces, ¿por qué Acán no tuvo oportunidad? Porque cuando se descubrió, la orden fue apedréenlo hasta la muerte. Si Levítico 6 habla de que la prevaricación había oportunidad en estos casos y que el sacrificio te alcanzaba la sangre de Cristo, ¿por qué con Acán no sucedió? Lea Patriarcas y Profetas, donde se habla, perdón, creo que es, sí, creo que es el mismo, Patriarcas y Profetas, o Profetas y Reyes. No lo tengo ahora a mano, pero ahí dice la sierva del Señor que Acán había venido acariciando la codicia hasta que llegó a hacer unas cadenas que lo atraparon y no pudo zafarse. Esto es llegar al pecado de rebelión abierta, pesá. Porque si el hombre todavía hubiese tenido oportunidad, hermano, desde el momento en que se sabía y que se estaba investigando por familia y fue paso a paso hasta que se llegó al nombre de él, él hubiese reconocido inmediatamente, ¿sí o no? Hubiese dicho, estoy arrepentido, yo he cometido esta blasfemia contra Dios. Pero el hombre guardó silencio porque ahí había ido muy lejos ya. Bueno, hay otro ejemplo acá de Esdras 9:2, donde los líderes se habían casado con mujeres impías, infieles, y entonces se dice que ellos cometieron infidelidad. Y la infidelidad aquí en el original es el mismo término para prevaricar. A sabiendas de que Dios prohibía unirse con los paganos, ellos lo habían hecho. Pero en Esdras se muestra de que ellos abandonaron sus mujeres y se pusieron a reglas con Dios, entonces hubo oportunidad a ese pecado voluntario que cometieron. Entonces, aquí tenemos un gráfico donde nos muestra la palabra usada en Levítico 6, prevaricación, cómo se encuentra en toda la Biblia, como rebelión también, como pecado, infidelidad, etc. En número 5:12 se usa la misma palabra de prevaricar y habla de cuando una mujer era infiel. Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, aquí es la misma palabra, Maal, que significa transgresión, violación, traición, infidelidad. Evidentemente no se puede decir que cuando una mujer decide ser infiel, no sabía la pobrecita que estaba siendo infiel a su marido.
evidentemente es consciente de lo que está haciendo. Entonces, esto es para aclarar aún más y quedar completamente claro que prevaricar es pecado consciente. Y Levítico 6 habla de que hay un sacrificio cuando no se ha ido todavía muy lejos. Bueno, aquí entonces recordamos el pecado que menciona la Biblia por hierro o ignorancia, que es perdonado, la sangre lo cubre. Recordamos el pecado de gran rebelión al que se puede llegar por la iniquidad precisamente, el de soberbia, menospreciar plenamente a Dios y romper el pacto. Y el pecado de iniquidad nos puede llevar a esto. Vimos lo que era iniquidad, ser sin justicia, vivir sin justicia, acariciando el pecado. Dios la perdona, pero en el caso de gran rebelión, es cuando se ha ido muy lejos y la maldad se ha apropiado plenamente del corazón. No hay vuelta atrás. Vimos estos ejemplos. Cuando dice de soberbia el pecado, este gráfico nos muestra esa palabra, cómo se encuentra en la Biblia. Se encuentra como enaltecerse, levantarse, elevarse. Tenemos el ejemplo en 2 de Samuel 22-28. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. He aquí lo que hace una gran diferencia. Tú salvas al pueblo afligido, el que se aflige. Sí, Señor, he pecado. Yo sabía que no estaba bien. Estamos hablando en el contexto de que no hemos ido muy lejos. Porque les repito, siempre será un enorme riesgo cuando pecamos a sabiendas de lo que Dios ha dicho. Pero si todavía nuestro corazón no se ha endurecido y nos humillamos, Dios nos ve en aflicción. Dice que el Señor salva al pueblo afligido, pero el altivo, el orgulloso, ese será abatido. Llegamos a este texto muy controversial y muy delicado, por supuesto, del que se ha estado hablando tanto y se sigue hablando. Un texto que ha sido de mucha preocupación, y no es para menos, pero que creo que se ha malinterpretado en muchos aspectos. Hebreos 10, 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe, Con el Alan? ejemplo, dígame. ¿Sabe, Alan, que no quería decirlo en pantalla, pero hay algo que me está preocupando mucho, que hay personas que me siguen llamando a mí, y qué bueno que Dios te usó para venir al canal, y hay personas que después de haber escuchado el tema por el pastor Víctor Rodríguez, han atentado hasta contra su vida, porque han caído tan bajo en el pecado, y me han llamado, y eso es muy delicado. Muy delicado. Yo espero que cuando vean este tema puedan saber que hay perdón en el Señor. No debemos abusar de la paciencia del Señor, como está explicando el doctor Adam, pero, bueno, la palabra de Dios que lo está explicando. Pero si el simple hecho de que tú te sientas triste es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Sin duda, así es. Bueno, yo lo lamento, lo que me cuenta, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y cuando algo está confuso, Dios siempre permite. Y ya comenzó a través de usted, que usted presentó muchos puntos vitales en su tema y que sé que trajo mucha paz a los hermanos. Y bueno, esperamos esto termine de aclarar y sacar todo concepto erróneo de la mente. Estamos viviendo un tiempo demasiado peligroso, hermano Sandy. Hay muchas voces por todos lados y dicen tengo la verdad y hablan muchas cosas que son verdad. Pero recordemos, la Biblia nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y la Biblia nos muestra que la luz es la verdad de Dios. Entonces, el diablo no va a venir a decirnos, a los adventistas,
soy el diablo y estoy aquí para perderte, para engañarte. El diablo se va a disfrazar y va a venir predicando el mensaje adventista en muchos aspectos, pero con error allí para engañarnos y perdernos. Entonces suena muy bien un mensaje que diga hay que dejar el pecado, porque en realidad eso es lo que Dios pretende llevarnos allí. Pero es que está el fanatismo, ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Y lo digo sin aras de ofender a mis hermanos, como dije, les aprecio de corazón. Bueno, entonces sigamos leyendo acá. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y pone un ejemplo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Este ejemplo aquí de la antigüedad, ¿qué casos eran en los cuales se aplicaba la pena capital? Ya mencionamos donde estaba involucrado la rebelión abierta a Dios, que se utiliza la palabra pesá. Pero no debemos pasar por alto que estos casos eran de personas que habían venido albergando el pecado acariciado, y ese pecado acariciado que la Biblia le llama iniquidad, les había llevado a este estado tan peligroso en que no temían ofender a Dios y desconectarse plenamente de Él por ir en pos de Satanás. Fue el caso de Acán. Yo después, en otros temas, voy a traer la cita donde la hermana White dice que Acán venía albergando eso y fue muerto apedreado. Para Acán no quedaba más sacrificio. ¿Por qué? Porque Acán no sentía deseo de arrepentirse. El soberbio descrito en Números 15, 30 y 31 no siente deseo de arrepentimiento. Si no sientes deseo de arrepentimiento, de humillarte, entonces el Señor no puede cubrirte con su sangre. La iniquidad va a caer sobre esa misma persona. Pero vimos los casos de pecados conscientes donde usted muy acertadamente aclaró ese punto de que mostraba arrepentimiento en las personas que cedían porque restituían el mal que habían hecho, restituían lo que habían robado, y eso era una señal de humillación contrario a la soberbia que describe Números 15. Entonces, interesante, aquí muestra un ejemplo de los que eran muertos, pero no nos quedemos ahí nada más. Hay que estudiar en detalle y darnos cuenta qué había llevado a estas personas. Era la iniquidad, el acariciar el pecado conscientemente hasta que llegaban a esto. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá, noten cómo lo dice, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es clave, esto último, para entender de qué tipo de situación está hablando. No es un pecado ocasional por debilidad. Es un estado en el cual se llega, en el cual con nuestra manera de vivir y hacer lo que nos viene en gana, a sabiendas de las ordenanzas del Señor, de las advertencias, pisoteamos a Dios. Esto es lo mismo, esta descripción es igual, solo que en otras palabras, de lo que se describe en el pecado de gran rebelión de Números 15, 30 y 31. Es una persona soberbia, porque dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces, no me importa más, Cristo murió por mis pecados, pero bueno, yo decido igual hacer lo que yo quiero. Menosprecio el sacrificio de Cristo. Y es impresionante e interesante cómo termina aquí esta parte que dice,
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por favor, hermanos, ¿qué es esto? Hacer afrenta al Espíritu Santo que contiende con nosotros para corregirnos. ¿Cómo se le llama eso, hermano Sandy? A la larga, ¿qué produce? La blasfemia. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, por favor, aunque esto es algo grave, no me digan que esto está hablando de pecados ocasionales de debilidad. No, señores. Esto es algo grave, una situación que se ha venido dando en una vida que te lleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bueno, hermano Sandy, antes de que alguien diga por allí, que espero que no, mentira del diablo. Antes de que alguien diga eso, yo voy a mostrarles lo que la profeta del Señor escribió. Que esto no es mi propia interpretación, sino esto es lo que Dios ha dejado. Entonces tenemos acá esta sección. Si luego de haber conocido la verdad, peco por debilidad, ¿estoy perdido? Vamos a ver. En realidad ya hemos visto gran parte de la respuesta que no, pero vamos a corroborarlo. Maranata, el Señor viene, página 211, párrafo 4. Dice así. Ustedes pueden leer esta cita en el contexto para que vean que viene hablando de la escena de Zacarías 3, que es una escena del juicio final, donde el diablo está acusando a los hijos de Dios por haber pecado. Entonces dice así, Satanás declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina. Nos detenemos acá. Cualquiera puede decir, no, pero es que se está refiriendo a los pecados antes de convertirse. Pero analicemos bien lo que está diciendo la cita. Satanás declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina. La protección divina, los impíos que andan en manos del diablo, ¿tienen derecho a la protección divina, hermano Sandy? ¿Tienen derecho? El que abiertamente anda disfrutando del pecado y metiéndose en las garras del diablo, ¿tiene derecho a la protección divina? Dios por misericordia lo hace, pero no es un derecho. Ahora el remanente de Dios, el que ha entregado su vida a Él para servirle, tiene derecho a la protección divina. ¿Recuerda de Job? ¿Qué dijo el diablo allá en la corte acerca de Job? Es que lo tienes cercado. ¿Cómo entonces no te va a obedecer si lo tienes protegido? Entonces, la protección divina está sobre los hijos de Dios. Entonces, si aquí el diablo declara que por sus pecados ellos han perdido el derecho a la protección divina, está hablando de gente convertida que ha aceptado a Dios. Y el diablo dice, te aceptaron, pero han seguido cometiendo errores. No tienen derecho a que los sigas protegiendo. Esto está claro. Sigue diciendo, y reclama la facultad de destruirlos. Sin embargo, miren esto, sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no dice aunque los impíos han pecado. Los seguidores de Cristo han pecado, esto hace la diferencia. No se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados y han buscado al Señor con humildad y constricción. Y el abogado divino intercede en su favor. Gloria sea a nuestro Salvador. ¡Qué clarísimo! La diferencia es que el pueblo de Dios podemos cometer errores, pero otra cosa es entregarte plenamente en manos del diablo. Si nosotros como adventistas de repente pensamos, bueno, me dieron ganas de ir a una discoteca y tomarme unas cervezas, nadie me va a ver. Eso es entregarme plenamente en manos de los demonios y del propio Satanás. Entendemos, es un pecado deliberado. Por supuesto, para llegar a algo así, en mi vida tengo que venir ya acariciando el pecado. Capaz que estoy viendo narconovelas, qué sé yo, cosas que me invitan al pecado, acariciando en mi mente, y eso me puede llevar
o me va a llevar a eso si no le pongo un alto. Pero el pecado ocasional, como terminaremos de verlo y ya casi terminamos, el pecado ocasional por debilidad, pero estás luchando con Dios, no significa que te has entregado en las garras del diablo. Fallaste, pero vas y pides perdón al Señor. Arrepentimiento genuino. Buscamos con humildad al Señor y con verdadera constricción. Y entonces es ahí donde el abogado divino intercede en nuestro favor. Otra cita más. Bueno, aquí tenemos Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto está acorde con la cita que acabamos de leer. Hemos pecado, pero vamos en humillación y arrepentimiento y Dios no nos rechaza. Y como usted decía, hermano, es una evidencia clara. Si sientes tristeza, todavía tu corazón no se ha cerrado a la voz del Espíritu Santo. Hay gracia para ti y el Señor quiere salvarte. Cuando se llega al límite, no sientes necesidad de arrepentimiento. Ya cuando ves la muerte encima, entonces como Acán puede decir, aparentemente confesar. Pero si en verdad Acán hubiese tenido la humillación y en verdad constricción por haber ofendido al Señor, desde antes se hubiese arrepentido, pero no lo hizo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué la Biblia nos dice que el Señor está intercediendo ahí en el santuario celestial? ¿Interceder por quiénes entonces? ¿Por qué necesita interceder, hermano? Si entonces el pueblo que ha conocido la luz no puede cometer errores. ¿Por qué necesitaría interceder? Ahora, aclaro, ese es la meta a la cual el Señor quiere llevarnos lo más pronto posible, indudablemente, la impecabilidad. Pero la Biblia deja en evidencia que a veces sucede que nuestro corazón nos traiciona y nos lleva al mal. No porque nos hayamos lanzado a los brazos del diablo abiertamente, sino porque hemos sido débiles. Entonces, por eso dice acá que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado y conoce lo que es la tentación y nos comprende. Y esto es contundente, hermano, para ir cerrando ya. Esto es contundente completamente. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 196, 197. Aquí claramente la sierva del Señor habla, ¿qué pasa si pecamos después de haber sido perdonados? Hermano, ¿qué vamos a hacer con estas citas? Yo les insto a mis hermanos, al pastor y a nuestro hermano del que hemos hablado, que los apreciamos mucho, que esto es para reflexionar y para reconocer que se ha estado enseñando algo completamente erróneo. Pero Dios les ama entrañablemente a ellos y quiere seguirles usando poderosamente. Pero hay que reconocer y enmendar el daño que se pudo haber hecho. Leamos acá. El subtítulo dice, ¿qué pasa si pecamos después de haber sido perdonados? Escrito en 1892. Es el Espíritu Santo el que nos imparte arrepentimiento. Jesús nos atrae hacia Él mediante la gente de su divino Espíritu, y por fe en su sangre somos limpiados de pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aunque hemos hablado del perdón de los pecados a sabiendas, en temas siguientes, espero, podamos estudiar cómo llegar a la impecabilidad y dejar de seguir en el enorme riesgo
de cometer el Y, pecado contra el Espíritu Santo. y que se sepa, Alan, que no eres tú que estás citando a 1 de Juan 1:7, porque nuestro querido pastor, y yo también soy amiguísimo de él, Víctor, él dice como que los teólogos han querido buscarle como la quinta pata a 1 de Juan 1:7 para justificar el pecado. Aquí Elena de Juan lo está citando, el texto. Entonces, si yo no, cómo quiero explicar? Si yo no acepto que ella lo está citando, entonces tengo que analizar si yo acepto el espíritu de profecía. Definitivamente. Aquí solo hay dos salidas, hermano. Ante esto tan contundente y evidente, número uno, que es lo que deseamos para nuestros hermanos, que reconozcan que se han equivocado. Todos podemos fallar, hermano. Reconocer y comenzar a predicar como se debe el mensaje, como está revelado. Lo otro es que haya orgullo y mucha soberbia y bueno, hemos ido demasiado lejos ya y no reconocer. Entonces, para no reconocer esto, hay que descartar a Ellen White. Y descartar el espíritu de profecía es algo gravísimo, porque está escrito que los que apostaten de la fe primero renunciarán a los testimonios. Por supuesto que no deseamos esto y no estamos aseverando que así será. Yo confío en que nuestros queridos hermanos van a reconocer después de las evidencias presentadas y oremos por ellos. Sigo leyendo. Miren esto resaltado en amarillo. Pero supongamos, dice ella, pero supongamos que pecamos después de haber sido perdonados, después que hemos llegado a ser hijos de Dios. ¿Necesitamos en este caso desesperarnos? No, pues Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. Que yo quiero más adelante en otra ocasión compartir lo que significa 1 de Juan 2:1 en el contexto. Cuando él dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, es algo clave porque nos está diciendo lo que antecede, lo que les he dicho antes de lo que está en 1 de Juan 2:1, contiene la clave para que ustedes venzan el pecado. Pero si por algunas cosas de que no lo han comprendido y su corazón les traiciona, ustedes fallan, hay un abogado. Lo vamos a ver en otros temas y es algo sumamente interesante. Vamos a descubrir la clave para poder vencer el pecado. Sigue diciendo ella, Jesús está en las cortes del cielo intercediendo por nosotros ante el Padre. Amén. Él presenta nuestras oraciones, mezclando con ellas el incienso precioso de sus propios méritos para que nuestras oraciones sean aceptables al Padre. Él pone fragancia en nuestras oraciones y el Padre nos escucha porque pedimos precisamente lo que necesitamos y llegamos a ser para otros sabor de vida. Mensajes selectos, el mismo libro, tomo 3, página 223, párrafo 2. A ver, creo que el anterior, no sé si dije la página en inglés. En español es 223, párrafo 3 y párrafo 4. Y más bien 224, párrafo 1. Bueno, esta otra cita, ella dice, miren qué importante esto. Tan pronto como cometéis un pecado, porque ella está dejando en claro que se fallará aún después de haber sido perdonado, pero que hay un abogado. Pero como es algo tan peligroso el caer en el pecado, ella recomienda esto. Tan pronto como cometéis un pecado, debéis correr al trono de gracia y contarle todo a Jesús. Debéis llenaros de dolor por el pecado, porque con el pecado habéis debilitado vuestra propia espiritualidad. No es un juego. A pesar de que hay perdón no para siempre, porque hay un límite. No es un juego. Cada vez que caemos, somos debilitados espiritualmente, volvemos hacia atrás.
debilitado vuestra propia espiritualidad, agraviado a los ángeles del cielo y herido el amante corazón de vuestro Salvador. Cuando habéis pedido a Jesús con un alma contrita su perdón, creed que Él os ha perdonado. No dudéis de su divina misericordia, ni rehuséis el consuelo de su amor infinito. Amén. Hay un salmo, no tengo esa cita en este momento, pero dice, está relacionado con el sellamiento de los 144,000. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría ser salvo? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El amor de Dios es tan grande, es tan misericordioso nuestro Dios. Profetas y Reyes, página 175, párrafo 1, acerca de la gravedad de pecar. Miren esto. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye el alma humana, tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Hermano Sandy, esto es gravísimo. Esto es para que entendamos la gravedad del pecado. Y esto es para que quede claro que no estamos predicando para decirle a la gente que peque. No. Es una advertencia. Cristo quiere que lleguemos a la impecabilidad. Pero esto es para aclarar que aquellos que todavía no han alcanzado el blanco, pero que están luchando y aman al Señor de verdad, porque hayan fallado, no están perdidos. Pero tomemos en cuenta esto. Cada vez que pecamos, eso destruye nuestro ser y tanto el deseo como la capacidad de conocer a Dios. Por eso es que la iniquidad puede llevar al extremo del pecado de amplia rebelión, donde ya no se necesita la persona donde es corta. Por medio del pecado ordenado todo el organismo humano. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. El alma queda débil y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada. A esto lleva el pecado. Y cuando dice que hace daño al alma, que todo el organismo humano queda desordenado, hermano Sandy, usted sabe, usted que tiene mucho conocimiento en medicina natural, usted sabe que esto no solo es interiormente, espiritualmente. Físicamente, el organismo queda afectado a causa del pecado. Cuando en Isaías dice que el Señor dice, llevó nuestras enfermedades. Mire, uno puede preguntarse, pero entonces Él padeció cáncer. ¿Cuándo Jesús padeció cáncer? Si dice que llevó las enfermedades, padeció VIH-Sida, padeció tuberculosis, diabetes. No, pero es que la Biblia dice que Él cargó con nuestros pecados y la enfermedad es un reflejo del pecado abierto en el corazón. Me llama la atención del desorden, dice, en el organismo humano. El cáncer, por ejemplo, es un desorden donde las células crecen desordenadamente. Bueno, la gravedad del pecado no es un juego. Aquí finalizamos por hoy. Espero que esto sea de mucha bendición y lleve esperanza a todos mis hermanos, mis amados hermanos. Aclare este tema y también nos deje una solemne advertencia de no jugar con el pecado. Pero si por debilidad en lo que estamos buscando la impecabilidad, alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En tema siguiente hablaremos del caso de David, hablaremos de 1 de Juan 2:1, lo que en verdad significa. Muchas gracias a todos por haber seguido el tema y gracias
hermano Sandy, por la oportunidad. Que Dios pueda bendecirle, seguirle usando. Que la bendición del Todopoderoso sea con usted y con su casa. Amén. Muchas gracias, hermano Alan. Bueno, quiero decir lo que están viendo, los hermanos que están viendo, que vamos a tratar de tener a Alan más a menudo. Vamos a tener el caso de David. Usted, si necesita saber algún texto o alguna pregunta que quieras hacernos, ahí en la caja de comentarios usted la hace. Y cuando nos encontremos nuevamente con Alan, entonces, antes de iniciar el tema, él puede dar respuesta a alguna de esas preguntas, siempre en el marco de lo que él ha presentado. Así que muchas gracias, Alan, que Dios siga bendiciéndote y esperando que aquellos hermanos que por alguna razón estaban desanimados por falta de orientación, cuando vean este tema puedan estar animados, no solamente a recibir el perdón, sino también a dejar de pecar, que es la temática que hemos llevado. Así que te invito, Alan, para que tenga la oración final. Claro. Bondadoso Padre, nuestro Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre, Señor. Tan grande es su amor y misericordia que nos quedamos, Amén. Señor, sorprendidos. Cuán abarcante su perdón. Hemos visto un poco de este tema tan extenso y profundo, de cómo su perdón trata de alcanzarnos aún hasta el límite para salvarnos. Pero también hemos visto de la gravedad del pecado. Señor, deseamos dejar de pecar, deseamos ser limpios plenamente. Le ruego por cada hermanito, hermanita, por cada joven que verá este tema, que su Espíritu Santo confirme estas verdades y le llene de gozo al saber el Dios perdonador que tenemos, y puedan, Señor, ellos acudir solicitando su gracia para llegar a la impecabilidad. Amén. Bendíganos, Señor, bendiga al hermano Sandy, a su canal, sus temas, sus predicaciones, Amén. que puedan llegar siendo de luz, puedan seguir siendo luz para el pueblo en este corto tiempo de gracia. Gracias, Padre eterno, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, reitero el agradecimiento, hermano Alan. Vamos a hacer los arreglos para ver si el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos entonces analizando lo que ocurrió con David y así podemos tener una aclaración más óptima. Así que un abrazo, feliz tarde para todos. Alan, ya tú sabes que este canal también es tuyo, mi hermano. Gracias, muy amable hermano. Un abrazo, bendiciones. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.